Buenas tardes a todos. Voy a leer el currículum de la doctora Miriam Mabel Ibanega, doctora en Derecho y en Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Municipal, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, directora de la sección de Derecho Administrativo del Instituto de Estudios Legislativos de Federación Argentina de Colegio de Abogados. En el ámbito académico es directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y profesora de universidades públicas y privadas del país y de otros países de Iberoamérica. Ha dirigido y coordinado obras colectivas. Es autora de artículos, trabajos de investigación y de 11 libros vinculados al derecho. Muy bien. La dejamos en la permanencia de la doctora Ibanega. Muchas Gracias a gracias, usted. María Celina. Muchas gracias por la invitación para encontrarnos, aunque sea a través del Zoom, y de hablar de algunos aspectos vinculados con la responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a la temática que habíamos acordado previamente. La verdad es que las cuestiones que atañen a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, bueno, involucra distintos aspectos y yo les diría bastante, digamos, disímiles. Así que me voy a centrar quizás en lo que yo denomino ciertas situaciones prácticas, pero que esto no implica que carezcan de una base doctrinaria o jurisprudencial. Justamente a través principalmente de la jurisprudencia uno puede encontrar algunos caminos de interpretación y también de la doctrina, de interpretación de las situaciones que se pueden plantear en el marco de una potestad disciplinaria. En primer lugar, tenemos que recordar que cuando hablamos de la potestad disciplinaria, también nos tenemos que remitir al llamado ius puniendi del Estado. Estamos en el marco de esta potestad de punición estatal a cargo de todos los estados, que tiene una primera, digamos, una primera fase, un primer contenido que está constituido por la potestad penal, específicamente un código penal, códigos procesales penales, que en realidad van a marcar el verdadero sentido sobre el cual se ha elaborado esta potestad punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque detrás de esta potestad, detrás de las responsabilidades penales de todos los ciudadanos y específicamente también de los funcionarios públicos, bueno, nos encontramos que el protegido, a quien se está protegiendo es a la propia sociedad, sin perjuicio de la identificación de cada delito, ¿no?, con aspectos particulares como pueden ser los títulos vinculados a los delitos contra la administración. Es cierto, hay delitos contra la administración, pero en realidad son delitos contra la sociedad también. Y en este sentido, esta potestad plasmada, justamente contenida en un código penal y en los códigos procesales, tiene como característica un sistema que es sobre el cual se ha sostenido toda la llamada tutela judicial efectiva, principalmente, pero no exclusivamente, teniendo en cuenta que quien va a determinar la sanción será un juez me van a como preguntar tal, ¿qué hago? Que no. que como tal goza de la imparcialidad y de la independencia en los términos constitucionales. Tenemos entonces un sujeto que va a controlar el trámite de este proceso sin perjuicio de las facultades, por supuesto, de los fiscales, y que va a terminar por dilucidar él o los tribunales en última instancia que revisen su sentencia y, si no, una corte,
la sanción que corresponda en términos penales. Lo que sucede es que esta potestad de punición no está compuesta exclusivamente por esta faz penal, sino que tiene una parte muy importante que es la que ha puesto, en definitiva, en discusión su acercamiento o no al derecho penal o su acercamiento o no al derecho administrativo. Y me refiero a la potestad sancionadora de la administración. Esa potestad general de sanción, porque en definitiva lo que se trata justamente de proteger es el ejercicio regular de los derechos, la proporcionalidad en el ejercicio de los derechos, la compatibilidad, la ponderación que también debe realizarse y que en primer lugar lo va a realizar el legislador, ¿no? Cuando regula el alcance de los derechos constitucionales y que va a estar justamente contenida en una potestad sancionadora cuando el ciudadano incurre en alguna falta administrativa, en algún comportamiento por acción u omisión que afecta también a la sociedad, que afecta el orden, que afecta al medio ambiente, que afecta a la salud, que afecta a la seguridad, etcétera, etcétera. Esta potestad sancionadora, que además es local, este es un dato importante, ha sido tema de discusión. ¿Pero por qué? Porque es una potestad que se ejerce respecto de cualquier ciudadano, pero que además va a estar dilucidada y en última instancia va a ser quien determinará la sanción a aplicar, la administración. Es decir, aquella que en definitiva va a controlar la comisión o no de un comportamiento irregular en términos de sanción administrativa, es la misma que va a tramitar el procedimiento sancionador, sea breve, sea extenso, pero se va a tramitar, y la que va a aplicar la sanción. La discusión entonces residió principalmente en las garantías que debían asegurarse a partir justamente de un aspecto que no se presenta en la faz penal, que es el juzgamiento y la sanción en cabeza de la administración, que por supuesto no goza de los atributos de imparcialidad e independencia e inamovilidad que sí tiene un juez. Esta situación, que podría llegar a convertirse en criterios prácticos de parcialidad, evidentemente ha tenido como contribución para evitar situaciones en definitiva de exceso en el ejercicio de la potestad, la contribución no solamente normativa, sino también jurisprudencial, cómo limitar esta potestad sancionadora, cómo controlarla. Ahora bien, así como importantes penalistas han entendido que la potestad sancionadora era una parte especial del derecho penal, así también el derecho administrativo, la doctrina del derecho administrativo, ha defendido siempre que se trata de un aspecto propio de la disciplina. Esto sin perjuicio, y acá sí hay un importante desarrollo de la doctrina española principalmente, pero que sigue siendo una preocupación general en toda Latinoamérica. Esto evidentemente lo que ha llevado es a la interpretación de que aquellos principios y garantías que se predican del proceso penal, de la faz penal, son necesariamente extendidos, o sea, deben también incluir a la potestad sancionadora. Evidentemente, entonces tenemos que estos principios de derecho penal van a ser extendidos a esta potestad sancionadora, porque se entiende que la potestad sancionadora es uno de los aspectos, una de las partes del ius punendi del Estado. Y como tal, para garantizar la limitación de este poder jurídico, es necesario justamente aplicarle los mismos principios que en el derecho penal. Sobre esto prácticamente hace ya varias décadas no hay discusión.
incluso si ustedes acuden a modernos códigos de faltas administrativas, códigos de tránsito, códigos vinculados a la protección de la salud, al medio ambiente, al cuidado en materia de alimentación, etcétera, etcétera, ustedes van a ver que realmente la exigencia para el ejercicio de la potestad y además los instrumentos que tiene un ciudadano para defenderse respecto a esta potestad son bastante similares a los que se tienen en el proceso penal, en una cuestión penal. La diferencia es que acá, en esta instancia, en la instancia de la aplicación de la sanción administrativa en sí, no interviene la justicia. En última instancia, intervendrá si esa sanción administrativa es recurrida por las acciones o los recursos, ¿no? Los medios de impugnación suficientes por el sancionado, pero esto vendrá posteriormente. Quien fija la sanción es la propia administración. De ahí que se le exija procedimientos que preserven todas las garantías del proceso penal. Ahora bien, ¿qué pasa con la potestad disciplinaria? Porque la potestad disciplinaria tradicionalmente no fue analizada desde el punto de vista de la potestad de punición. Por el contrario, siempre constituyó una, les diría, consecuencia, un efecto de las relaciones de empleo público. Cuando se estudiaba empleo público, se estudiaba la responsabilidad disciplinaria, la potestad disciplinaria, llegando incluso ciertos autores, aun cuando es un criterio que se ha dejado, en parte ha sido desplazado, a entender de que esta potestad disciplinaria era implícita, podía estar implícitamente contenida en la organización estatal en la medida en que, por ejemplo, del principio de jerarquía se deriva este poder de vigilancia que tiene el superior respecto del inferior, del cual podría derivar implícitamente el ejercicio de este poder jurídico disciplinario. Este criterio, que prácticamente no es defendido en la actualidad, ha sufrido el impacto, y esto toda la potestad disciplinaria, el impacto de los tratados de derechos humanos y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto es lo interesante. Claro, fíjense ustedes que una de las condiciones o requisitos propios de la estabilidad y permanencia de la carrera administrativa de un empleado público siempre ha sido la imposibilidad de desplazarlo, de romper el vínculo jurídico, si no tenía una causa de esas, evidentemente, contenidas en la reglamentación. Dentro de esas causas, más allá de la muerte, la renuncia, ¿no? La jubilación, la incapacidad, etcétera, etcétera, y en algún supuesto en el ámbito nacional, una reestructuración por eliminación total del cargo, previa reubicación, etcétera, etcétera, pero una de las consecuencias son las sanciones expulsivas, la cesantía y la exoneración. Por lo tanto, el análisis generalmente de la potestad disciplinaria estaba atada, y en parte sigue, ¿a qué? A una de las formas en que se manifiesta la relación de empleo, que es la estabilidad. Porque era una condición propia de la estabilidad. ¿Qué me asegura la estabilidad de un empleado público? Que no pueda ser desplazado si no es por las causas establecidas específicamente por el régimen jurídico. No voy a entrar en la forma en que se adquiere, esto es otro tema, pero sí en las consecuencias de cómo se pierde o cómo se afecta, porque la puedo afectar, por ejemplo, con una sanción no expulsiva, pero una sanción importante como es la suspensión. Por lo tanto, fíjense ustedes que si nosotros nos hacemos alusión realmente al criterio doctrinario, jurisprudencial y hasta normativo de las responsabilidades disciplinarias,
lo voy a reducir a un número determinado de funcionarios. Utilizo el término funcionario de la misma forma que el de empleado y agente. ¿Cuál es? Que tiene que tener estabilidad. Porque el que no tiene estabilidad no está sometido a ningún tipo de responsabilidad disciplinaria, porque la administración en cualquier momento puede dejar sin efecto la relación jurídica. Ya sea porque es un asesor y tiene una designación transitoria, porque es de gabinete, porque es un contratado, un temporario, un anualizado, un contrata, el nombre que quieran aplicar. Pero justamente una de las consecuencias de la garantía de la estabilidad es que si yo quiero remover a un empleado por razones disciplinarias, tengo que cumplir con determinadas condiciones. Entre ellas el sumario disciplinario. De lo contrario, alcanza con el ejercicio de la facultad que tiene el Estado empleador de dejar sin efecto la relación jurídica en cualquier momento porque se trata de una situación que yo en general denomino precaria, porque no tiene estabilidad. Este es un aspecto que no podemos dejar de analizar, porque fíjense que si nosotros recorremos la jurisprudencia nacional y de las provincias, la mayoría de las sentencias que encontramos en materia disciplinaria están dadas más por los temas de exceso de punición, por el tema de irregularidades en los procedimientos sumariales, ¿no? Es decir, hay como una materia muy personal ahí, pero no es una de esas materias muy desarrolladas por nuestra justicia en los últimos años. ¿Pero por qué? Porque si yo la limito de acuerdo a las normas jurídicas al empleado con estabilidad, la realidad nos muestra que en el empleo público hay un porcentaje muy alto, por lo menos en el ámbito nacional, de empleados que no gozan de estabilidad. Por lo tanto, no resultaría aplicable las responsabilidades disciplinarias y todo, ¿no? Todo este universo que implica la responsabilidad disciplinaria. Este es un dato que hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, cuando hablamos de disciplina, nadie duda que todo agente público tiene que responder a la disciplina que está incluida en los estatutos, en las leyes marcos, como deberes, prohibiciones, ¿no? Y entonces tenemos las faltas, tenemos las sanciones, etcétera, etcétera. Nadie va a discutir que todo funcionario público, tenga estabilidad o no, tiene que cumplir con pautas de comportamiento en el ejercicio de sus funciones. La cuestión reside entonces si, en definitiva, a partir de estas pautas, ¿no? Es decir, las pautas normativas, un régimen de contratos dirá que en cualquier momento la administración puede dejar sin efecto y no le interesa si hubo una falta disciplinaria o no hubo una falta disciplinaria. La cuestión entonces es que tenemos que separar la disciplina como tal en toda organización, incluso en una organización privada, forma parte del orden interno, que es distinto a los procedimientos, o sea, a los sujetos y a procedimientos que específicamente yo puedo aplicar de acuerdo al régimen jurídico. Habrá regímenes jurídicos, el uruguayo, por ejemplo, que incluye la totalidad de los contratados. En el ámbito nacional, a veces no hay nada específico, pero hay dictámenes a favor, dictámenes en contra. Es decir, fíjense que en definitiva es un aspecto que hay que mirarlo de acuerdo a cómo me posiciono. En realidad son distintas perspectivas, porque nadie puede discutir, vuelvo a repetir, que un personal contratado que no tiene o que no podría estar o que no estaría involucrado en un procedimiento sumarial, tiene que cumplir con las normas disciplinarias que se le aplican según el régimen jurídico. Mucho más después de la introducción de normas de ética pública que van imponiendo además determinados tipos de comportamientos que tampoco distinguen
entre el tipo de relación jurídica que tiene el empleado con la organización estatal. En este marco, entonces, si yo hablo de potestad, estoy hablando desde el ángulo de quien la ejerce. ¿Por qué hablo del Estado, no hablo de la administración? Porque en realidad todos los poderes del Estado voy a tener la potestad disciplinaria de los empleados. Va a depender, en definitiva, del tipo de relación jurídica y del tipo de proceso. Pero en todos los poderes del Estado hay relación de empleo público. Relación de empleo público, reitero que no la identifico con la garantía de la estabilidad. Una de las manifestaciones es el que tiene estabilidad, pero hay otras manifestaciones del empleo público. Cuando yo hablo de responsabilidad disciplinaria, me ubico en el ámbito de aquel que va a ser investigado, que está siendo investigado y que es pasible de una sanción. Entre potestad y responsabilidad, yo tengo un aspecto fundamental, que es el procedimiento. Este procedimiento que tendrá, en última instancia, que será la manifestación de la potestad en concreto, una potestad, una competencia y las competencias durante la tramitación del procedimiento, que va a tener como causa esa potestad y como consecuencia no la sanción, porque es eventual la sanción. Puedo o no aplicar una sanción después del procedimiento. Va a depender de la investigación. Lo que me va a determinar el procedimiento, primero es si hay un hecho irregular. Después si existen responsables. Después si hay responsables, si es posible aplicarles una sanción. Quizás se me murieron en el interín. ¿No? Es decir, tengo distintas situaciones que se pueden dar. Pero la cuestión es que siempre yo voy a tener una última parte, un acto administrativo, una resolución que concluya el procedimiento, que va a ser el que en definitiva me establezca y traduzca, ¿hubo irregularidad? ¿No hubo irregularidad? ¿Cómo fue esa irregularidad? ¿Quién es o no el responsable? Y eventualmente la sanción. Eventualmente la sanción. En este procedimiento, entonces, yo les decía que tuvo muchísimo que ver la Corte Interamericana. Pero antes de la Corte Interamericana hay que recabar un poco en el efecto que han tenido las convenciones contra la corrupción. Las dos convenciones. La Interamericana y las Naciones Unidas. En realidad la corrupción ha venido a romper un poco ese esquema rígido que se tenía de las responsabilidades, especialmente de la penal y de la disciplinaria, ¿no? En parte porque amplía el concepto de funcionario público. Lo amplía. Habla de funcionario, empleado, servidor público, agente público, cualquiera que se desempeñe en el orden del Estado, bajo cualquier tipo de régimen. Perciba una remuneración o no la perciba. No interesa si es transitorio, si no es transitorio. Este es un concepto no menor que incluso a nivel normativo no lo tenemos del todo solucionado. ¿Por qué lo marco? Las dos convenciones contra la corrupción tuvieron como consecuencia directa que todos los países que se adhirieron a ella dictaran o modificaran leyes de ética pública. Las leyes de ética pública. Estas leyes de ética pública en nuestro país a nivel nacional, la ley 25.188, todas las provincias han tenido leyes de ética, las han reformado mal o bien, etcétera, etcétera. Todas estas normas de ética generalmente incluyen a la totalidad de los funcionarios, sin distinción. No tienen distinción. Es cierto que yo puedo tener un régimen de ética del Poder Ejecutivo, pero seguro voy a tener un régimen de ética del Poder Judicial, seguramente el legislativo se adapte al del Ejecutivo, porque en general lo hace, etcétera, etcétera. Fíjense que las faltas éticas, que son ciertamente a veces un poco antiguas, ambiguas, pero lo que llamamos la falta ética, no tiene un tipo de sanción específica. No hay una sanción ética.
¿no? Es decir, ¿cómo se traduce esa sanción ética en una sanción disciplinaria? Por ejemplo, en los colegios profesionales los colegios profesionales que controlan la matrícula, etcétera, etcétera, que tienen el famoso ejercicio del poder de policía, del control de profesiones, todos tienen tribunales de ética. ¿Cuál es la sanción que le aplican al abogado, al arquitecto, al médico? Una sanción disciplinaria. Suspensión en la matrícula, multas, exclusión directamente de la matrícula, que son disciplinarias. Entonces, se da una situación que la planteo, no es para que no, porque la verdad es que no tengo la solución. Que por un lado, yo tengo cierta amplitud porque se me amplió el espectro de faltas, ¿no? Lo tengo establecido por ley, tengo faltas éticas, y resulta que son faltas que se aplican a la totalidad de los funcionarios, pero aquí que hay ciertos funcionarios que no los tengo comprendidos en las responsabilidades disciplinarias, y que tampoco los tengo comprendidos, por ejemplo, en el juicio político. Un ministro, un secretario de Estado. Fíjense que no hablo de contradicción, sino en realidad de la necesidad de algún reordenamiento, pero porque las convenciones contra la corrupción han obligado a al dictado de normas éticas, como han obligado a las modificaciones de los códigos penales. Lo que pasa que en materia penal lo tengo un poquito más claro. Tengo el artículo 77 del Código Penal, que tiene un concepto amplio de funcionario. Y la verdad es que cuando yo voy a las figuras penales, no, si bien habla de la administración pública, ¿no? Habla de la organización, incluye a todo, salvo los que están sometidos a procesos especiales, que pueden estar sometidos a procesos especiales. Pero de lo contrario, yo tengo una cantidad de delitos que han sido justamente modificados y actualizados a partir de las normas contra la corrupción. Entonces, también tengo en este aspecto alguna omisión, ¿no? Como dicen los chicos, que hace cierto ruido. Y que la verdad es que resulta de difícil solución, porque la solución debería ser normativa, para poder realmente tener en claro qué hacemos con esos funcionarios que puedan estar incursos en conductas sancionables desde el punto de vista ético, pero que no le puedo aplicar ninguna medida sancionadora, ya que no están comprendidos en los procedimientos. No estoy hablando solamente de los denominados funcionarios políticos, vuelvo, en el ámbito nacional, un empleado contratado o transitorio. Entonces, son cuestiones que hay que analizar. ¿Qué pasa dentro entonces del procedimiento, además de las convenciones contra la corrupción? ¿Y por qué el pacto los pactos de derechos humanos han tenido esta influencia de los últimos tiempos? Bueno, porque en realidad no fueron los pactos, sino la interpretación de los pactos. Es decir, la interpretación principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la única, nunca nos vamos a poner de acuerdo quién tiene el control de convencionalidad, si lo tiene la Corte Interamericana, si lo tiene también la Corte, si lo tienen todos los tribunales, si lo tienen todos los poderes, etcétera, etcétera. Sí, en definitiva, en criterio de la Corte Interamericana, todos los poderes del Estado deben aplicar las normas convencionales, lo que hace que tienen un control de convencionalidad, porque si no es imposible. En este sentido, entonces, la Corte Interamericana, cada vez que ha analizado los aspectos vinculados a el procedimiento como medio de defensa, lo ha realizado a partir de conflictos que llegaban a su conocimiento,
por cuestiones penales, de procesos penales. Fundamentalmente. Durante décadas, la Corte Interamericana se preocupó específicamente por los procesos penales. Y esta preocupación estaba dada justamente o porque eran procesos penales que no se iniciaban o que eran demasiado extensos y que nunca tenían una solución o que no eran tramitados con las garantías de defensa que evidentemente están contenidas no solo en las constituciones, sino en el pacto de San José de Costa Rica. Hasta que de repente comienza a valorar que los principios generales que se han predicado generalmente de los procesos penales resultan de aplicación directa a todos los procesos y procedimientos que se tramitan en el ámbito de un Estado. Proceso civil, proceso laboral, proceso comercial, procedimientos administrativos, procedimientos tributarios. Hay varios fallos que la Corte, uno de los más conocidos, no fue el primero, pero uno de los más conocidos es Baena contra Panamá, justamente, y era la expulsión justamente de algunos empleados, de un número considerable de empleados. Ifcher-Broinstein, otro caso muy interesante, Claude Reyes contra Chile del año 2006, que es un caso que yo siempre lo aconsejo leer, porque es un caso de acceso a la información, pero que la Corte Interamericana hace un análisis de la libertad de expresión, la libertad de prensa en el marco de la democracia, se introducen los procedimientos, porque además era justamente la vista de determinados procedimientos, es decir, es un caso muy interesante para el análisis. ¿Esto a qué lleva? A que evidentemente en el procedimiento administrativo, cualquiera fuera, yo ya no aplico principios del derecho penal, que era la discusión de hace unas décadas atrás. La potestad sancionadora, yo tomo los principios de derecho penal. ¿Por qué? Porque son principios generales del derecho. Legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, la prohibición de la reformatio impeius, proporcionalidad, tiempo razonable, para mencionar algunos. No hace distinción la Corte Interamericana, ningún tipo de distinción, entre las modalidades de procedimiento. Habla de procedimiento sancionador en general. Es una Corte que ha incluso instado a los estados a iniciar procedimientos disciplinarios internos para determinar las responsabilidades disciplinarias de funcionarios. Por ejemplo, el caso Fornerón contra la República Argentina, donde instó la investigación de las conductas de jueces y de otros funcionarios públicos vinculados con una situación de paternidad. Esto entre otros, el caso Gutiérrez, hay varios casos. Con lo cual, nosotros entonces tenemos que preguntarnos, estos principios, más allá de lo que el régimen jurídico pueda establecer, ¿tenemos que aplicarlos al procedimiento disciplinario? Y la respuesta sería sí. Ahora, es cierto que el procedimiento disciplinario tiene sus propias características. No dudo en que, y no negocio, el principio de legalidad. No lo negocio. Aun cuando hay algunas provincias que siguen determinando falta y sanciones por decreto, principio de legalidad. ¿Por qué? Claro, era lo que les decía al inicio. Tradicionalmente, la potestad disciplinaria y esta responsabilidad era un apéndice del empleo público. No se analizaba los derechos que se encontraban por detrás de ese y además sustentaban esa relación jurídica. ¿Por qué exigir la legalidad en la fijación de faltas disciplinarias y de las correspondientes sanciones? Bueno, porque yo estoy reglamentando derechos.
Y el derecho que estoy reglamentando es el derecho al trabajo, porque el empleo público es derecho al trabajo. La Corte lo ha dejado muy sentado en el caso, entre otros, en el caso Madorrán, con remisión incluso a algunos otros antecedentes, donde centra el análisis del empleo público en el derecho al trabajo y en la dignidad de la persona humana. Fallo del año 2007. En ese marco, entonces, yo estoy reglamentando el derecho al trabajo. Y lo reglamento con una ley de contrato de trabajo, dándole las potestades disciplinarias al empleador, porque existen, y deberá justificarlo, porque también él lo tiene que justificar, y cómo no lo voy a exigir de una relación de empleo en el cual, además, yo tengo que quien tramita el procedimiento y quien me va a aplicar la sanción es la propia administración. No tengo una relación privada, tengo una relación pública regida por el derecho público que exige las garantías del Estado de Derecho. Y la principal garantía es la legalidad. Si yo impongo determinadas conductas, determinados deberes, determinadas prohibiciones, yo estoy reglamentando derechos del empleado público. El derecho a manifestarse, el derecho a el trabajo, el derecho a tener un ambiente sano de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo la sanción. ¿Por qué? Porque lo estoy afectando. La sanción administrativa común respecto de cualquier ciudadano aplicable a la administración va a afectar el derecho de propiedad en toda su extensión y con toda su amplitud. Clausuro un negocio, decomiso mercadería, retengo la mercadería en la aduana, impongo una multa. Lo que no puede la administración es afectar la libertad. Para eso necesito el juez. En materia disciplinaria, lo que estoy afectando es el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad en la medida en que la suspensión, la cesantía también va a afectar mi propiedad, ¿no? Y a la consecuencia del trabajo, que es la remuneración. Puedo estar afectando el derecho al honor, porque también puedo estar afectándolo. Puedo estar afectando el derecho a la salud, cuando por una potestad sancionadora que deriva, disciplinaria, que deriva en una expulsión, cesa la relación jurídica, y al cesar la relación jurídica cesa, por ejemplo, la protección que puede tener un empleado de una obra social que quizás esté en una situación familiar especial que amerite la continuidad de la atención de salud que venía recibiendo. ¿Puedo afectar? Puedo afectar la igualdad. Puedo tener situaciones de discriminación, de mobbing, de acoso. Por eso tiene que estar en ley, siempre. Por eso tiene que ser una ley en sentido material y formal. El problema, presunción de inocencia. Bueno, siempre vamos a presumir la inocencia. Para algo es la investigación. De ahí entonces que si tengo dudas que si existe una irregularidad, generalmente los regímenes prevén tipo preparación de sumario, informaciones sumarias, presumarios, etcétera, etcétera, para ver si en realidad existe la irregularidad. Pero siempre tengo que presumir la inocencia hasta que realmente de todas las pruebas surja la responsabilidad. La proporcionalidad es un principio general del derecho, mucho más en materia disciplinaria, donde puede estar en juego las facultades discrecionales de quien está aplicando la sanción, y que por lo tanto el principio de proporcionalidad me va a exigir esa relación entre medio y fin, para evitar el exceso de punición. La prohibición de la reformatio impeius, es decir, no puedo empeorar la situación del sujeto respecto a la que ya tenía. Alguien que de repente se le aplica 15 días de suspensión, recurre los 15 días de suspensión y la resolución que resuelve el recurso termina por aplicarle 30 días de suspensión.
lo perjudiqué. ¿Mm? El problema lo tengo con la tipicidad. El problema lo tengo con la tipicidad. Principio prácticamente exclusivo del tema penal, del sancionador. En materia disciplinaria todo el mundo dice lo mismo. Es imposible establecer un catálogo preciso de conductas en las cuales puede incurrir un funcionario público. Y lo cierto es que tampoco la justicia se ha introducido demasiado en la cuestión de la tipicidad en sí. No se han declarado la inconstitucionalidad de artículos que en forma muy ambigua describen, ¿no?, las conductas. Porque este es el problema, que es el buen decoro, el buen comportamiento. Y ahí que si ustedes se fijan en los últimos años, el dictado de algunas leyes específicas, especialmente en esas leyes de protección contra la discriminación y la violencia laboral, si ustedes se fijan, hay un mayor detalle de los comportamientos y de las conductas. Es como que claro, porque son situaciones muy particulares donde ya hay un mayor, ¿no? Como diciendo, a ver, no es una falta de decoro, a ver, aquel que malas palabras, ¿no?, insulte, afecte el honor, considere a la persona en una forma denigrante. Hay un mayor detalle, pero si vamos a los estatutos, vamos a tener ambigüedades. Y sobre esto la verdad es que no hay una solución. Me inclino por un criterio, aun cuando no hubiese coincidido del todo con la sentencia de la Corte, pero con un criterio que la Corte aplicó, es cierto, la pluma de Zaffaroni cuando era ministro de la Corte, respecto a la necesidad de evitar, de dar les diría, una carta en blanco a la administración para que encuadre la conducta en determinado inciso de un artículo y ese ser pasible de sanción. Porque ese es el problema que yo tengo. Yo tengo que encuadrar la conducta, la inconducta disciplinaria en una norma que me establezca la falta. Yo tengo que decir, esta conducta configura una falta de decoro, por ejemplo, que es el caso de Espinosa Melo al que yo me estoy refiriendo. Espinosa Melo. En este criterio quizás sí. Es decir, como no puedo cambiar la ley y tengo en definitiva que instruir un sumario, o estoy del otro lado defendiendo al que ha sido responsabilizado, lo que hay que atender a que si realmente está determinada la conducta, ¿no?, la precisión del comportamiento, del hecho, definirlo, tengo que tener la definición del hecho en el procedimiento administrativo para después, en última instancia, verificar si es encuadrable en el inciso A, en el B, en el C, en el D, y si, en consecuencia, amerita una sanción. Es cierto que todos los estatutos deberían modificarse en este sentido. Ser más específicos. Tener un lenguaje. Esto, por supuesto, que se relaciona con los llamados conceptos jurídicos indeterminados, ¿no?, que nuestra justicia no lo aplica, muy desarrollada por los españoles principalmente. Estos conceptos que incorpora el legislador para permitirle a la administración que los termine de definir en el caso concreto. Cada principio general es un concepto jurídico indeterminado. En el viejo Código Civil, ¿qué era el buen padre de familia, no? ¿Qué podía entenderse por buen padre de familia? Uno razonablemente tiene la idea del buen padre de familia, pero había que aplicarlo en los casos concretos según los conflictos. Bueno, en parte es cierto
que me encuentro frente a conceptos jurídicos indeterminados, no puedo catalogar todas las conductas, pero también lo es que muchas veces se trata de un problema de mala técnica legislativa. Es la no preocupación por la aplicación de una técnica legislativa que permite identificar realmente las conductas. El buen trato al ciudadano en la atención al público no la puedo identificar de forma tal que diga, usted todos los días tiene que decir buen día, buenas tardes, buenas noches, por favor, etcétera, etcétera, porque sería una descripción absurda. Pero la especificación del buen trato para manifestar que el ciudadano tiene derecho a peticionar y tratar de solucionarles los aspectos, esto sí se puede plasmar en algún tipo de descripción conceptual de las conductas, vuelvo a repetir, amplias. No discuto que van a ser amplias y que van a tener que concretarse en los casos que van a ser investigados. Pero lo cierto es que ya no podría tener conductas tan amplias que no me permita realmente verificar si es una falta o no de conducta. Nadie discute que el insulto a una persona en el ámbito de trabajo puede dar lugar a una falta disciplinaria y una sanción disciplinaria. ¿Correcto? Mucho más a un ciudadano, un maltrato a un compañero, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras situaciones que ameritan por lo menos una revisión. Por último, porque ya me quedan los últimos 3 minutos, el principio que siempre aconsejo atender en el último tiempo es el principio del tiempo razonable. En el último tiempo, un tiempo razonable. Este principio, claro, la Corte también lo ha aplicado en el proceso penal y después en los procedimientos administrativos. La Corte Interamericana. Caso Losicer de la Corte Argentina. El caso quizás más estudiado por todos. Porque el plazo razonable también la Corte Argentina lo ha tratado en materia de prescripción. Cuidado. ¿Qué pasa? Se entiende, la Corte Interamericana entiende que el plazo razonable es un contenido necesario, les diría, de la tutela judicial y tutela administrativa efectiva. Es decir, las investigaciones tienen que realizarse en el tiempo razonable para investigar las conductas y para definir la situación del investigado. No hay una regla fija para el tiempo razonable. ¿De qué va a depender? Bueno, está bien, va a depender de la complejidad de la prueba, va a depender de la pluralidad de sujetos, del tipo de irregularidad, de todos los que pudieran estar involucrados. No es lo mismo un proceso penal que un procedimiento administrativo. Es cierto que todas las reglamentaciones sumariales establecen un plazo de tramitación, como también lo es que nunca se cumplen, y que se prorrogan y se prorrogan y se prorrogan. Esto afecta al derecho de defensa. Esto viola la tutela administrativa efectiva. Hay algunos autores que dicen que inclusive es un principio separado de la tutela administrativa efectiva, otros dicen que está incluido. Lo cierto es que tampoco es nuevo, todos tenemos en las leyes de procedimiento el principio de celeridad, desde siempre. La cuestión es que es un principio que tiene que empezar a mirarse desde el ángulo de esta protección que implica el procedimiento administrativo, porque en realidad se protege a dos aspectos, o a dos partes. Se protege el interés público porque no puedo dilatar tanto el procedimiento que nunca termine por sancionar a quien debe ser sancionado. Y en segundo lugar, al propio que está siendo investigado, que merece en definitiva una conclusión en tiempo y forma. El caso Losicer de la Corte Argentina, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trataba de un procedimiento disciplinario que había iniciado el Banco Central a exdirectores de una entidad financiera
que demoraron aproximadamente 18 años. La Corte Interamericana también condenó al Estado argentino, en el caso Furlan, y en el caso Fornerón también, en el caso Furlan, por justamente la violación de un tiempo razonable, un caso de responsabilidad extracontractual del Estado, que demoró 9 años para una sentencia, y una vez que obtuvo la sentencia, que fue a ejecutar la sentencia porque le reconocieron indemnización, había entrado dentro del régimen de consolidación. Entonces el Ministerio de Economía dijo, tiene que iniciar el procedimiento de consolidación, procedimiento administrativo ante el Ministerio de Economía, cuya demora aproximadamente eran entre 2 y 4 años, más los 9 del proceso judicial, para terminar percibiendo la indemnización en bonos a 16 años. 16 más 9 más 4, me parece que el plazo es irrazonable. ¿Pero por qué además? Porque la tutela judicial efectiva para la Corte Interamericana no es el proceso judicial, es el proceso judicial y los procedimientos de ejecución de sentencia. No hay tutela judicial efectiva con una sentencia favorable. Lo que necesito es que la sentencia se ejecute. Entonces esto generalmente une los procedimientos administrativos. Por eso es muy interesante Furlan, como la Corte, en un caso muy particular en la Argentina, como la Corte va atando el proceso judicial al procedimiento administrativo de consolidación. Bueno, llegué justo, 55 minutos aproximadamente, así que les agradezco, y bueno, si tienen alguna inquietud, acá estoy. Bueno, quizás se han sumado algunos después, pueden con micrófono abierto, y una vez que hagan la pregunta o el feedback con la doctora, a mutearse para dar lugar a otros. Quien quiera puede preguntar, comentar. Yo tengo una pregunta. Muy buenas tardes, doctora. Hola, Carlos. ¿Cómo le va? He dudado mucho en hacerla porque hasta donde creo es una preguntonta. No, para nada. Pero bueno, es como... La realidad no se excede en esta materia, así que quédese tranquilo. Como me pasaba en la facultad, a veces yo era de preguntar mucho y bueno, quizás lo que uno preguntaba quizás era lo que otro necesitaba saber, y yo he estado escuchando con atención y me fijé especialmente cuando usted hablaba de los principios aplicables. ¿Por qué? He estado tratando de escribir sobre las sanciones que no son disciplinarias, pero son las sanciones administrativas que dispone la ley 26659, que es un tema de exploración de los hidrocarburos sin licencia de la Argentina. Entonces, la pregunta iba a si los principios que los principios, ojo, básicos, los principios de derecho básicos aplicables al derecho disciplinario de la administración, ¿son también aplicables a este tipo de sanciones que la administración puede imponer por violaciones de este tipo, como los que plantea la 26659? Es que en realidad estarían enfocados desde la primera parte que yo hablé, que es la potestad sancionadora de la administración. Llegué tarde, doctora, perdón. Claro, es de la potestad sancionadora. En materia de potestad sancionadora hay miles de normas que imponen sanciones. Todas estas sanciones deberían preservar la tutela administrativa efectiva, el tiempo razonable, estar establecidas por ley, con una cierta identificación por la tipicidad y fundamentalmente garantizando la defensa. Pero ahí estoy más en la potestad sancionadora que en la disciplinaria. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No, y disculpe por la pregunta si fue demasiado básica. No, me pareció bárbaro, por favor. No es para nada básica. Teniéndola a usted acá, es necesario aprovecharla y exprimir. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias. No, por favor.
los dejé ahí. No, bueno, yo voy a preguntar, doctora. Primero, si es de su opinión que hay que hacer reformas o emitir una nueva ley o reglamento, RIA en el caso de la Nación, reglamentos disciplinarios en cualquiera de las provincias, un poquito más acorde para la incorporación que yo creo que corresponde del derecho convencional. Eso por un lado. Y la otra pregunta es específicamente dentro del contexto de COVID-19, ¿cómo, o si usted sabe, cómo se puede analizar una conducta de algún agente de la administración existiendo algún tipo de infracción en el caso de licencias otorgadas dentro de lo que es todo el sistema normativo que se dictó por la emergencia COVID? Me parece, a ver, le hago un poco de argumento, me parece que ha venido estas trompadas normativas, muchas por decretos, todas por decretos, han venido como a crear alguna situación, una serie de situaciones un tanto que nos ha dejado los abogados del Estado específicamente como sin dónde apoyarnos o cómo apoyarnos frente a una serie de situaciones que se van a dar y que van a empezar, entiendo yo, quizás a surgir ahora. Bien, bien. A ver, respecto a la primera pregunta, sí, es necesaria una modificación. No sé si aplicaría en una forma tan lineal los criterios de la Corte Interamericana. Entiendo que la potestad disciplinaria tiene sus propias características, pero sí ampliaría bastante, o sea, sí trataría de realizar una mayor especificación en materia de las conductas y fundamentalmente actualizaría el procedimiento disciplinario, ¿no? Es decir, ahí sí, para garantizar el tema de la tutela, y también incluiría el personal contratado transitorio. En la medida en que, si bien no goza de estabilidad, entre rescindir un contrato por una irregularidad que ni siquiera investigué y quizás suspender la ejecución de un contrato de locación de servicio, me refiero, ¿no? Una locación de servicio por un contratado, o suspender a un transitorio porque está siendo investigado, la verdad es que a mí lo que me interesa saber es si se configuró la irregularidad y si el sujeto es responsable. Porque se dan algunas situaciones, les diría, paradójicas. A ver, un contratado que comete una irregularidad determinada, irregularidad al fin, se le rescinde el contrato y al tiempo es contratado de nuevo en otro organismo, en otro lugar, no queda constancia. Y la persona que tiene estabilidad le queda en el legajo el llamado de atención, el apercibimiento, que después no se puede presentar nunca más en un concurso porque tiene el legajo, ¿no? Tiene una falta, aún porque me van a decir que después de tanto tiempo habría que borrar del legajo. En el legajo está. Entonces, se dan esas situaciones un poco paradójicas. Quizás habría que establecer algún otro tipo de procedimiento, quizás tendría que ser opcional, pero me parece que hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo a la luz de la Corte Interamericana. Lo que vos decís del segundo aspecto, a ver, en el ámbito nacional, las medidas de reincorporación o no respecto de las licencias con motivo del COVID han tenido dos fuentes. Una, en algún aspecto, algunos decretos de necesidad y urgencia, porque de ahí podía surgir. Pero las últimas son decisiones del jefe de gabinete. No lo veo irregular en la medida en que establece amplitud de criterios para las incorporaciones y para el otorgamiento de licencias,
y que no está modificando la ley de empleo. Porque acá lo que uno tiene que verificar es si me modifica el derecho, si una norma de inferioridad dentro de la pirámide jurídica me está afectando un derecho que yo tenía reconocido en la ley. Ese es el argumento. Yo tenía derecho a esto. Resulta que tengo un decreto del Poder Ejecutivo provincial, por ejemplo, que me lo afecta. Bueno, ahí entonces, bien. Ahora, ¿lo afecta o lo reglamenta? ¿O está reglamentando? Y la reglamentación está basada en una norma de la misma jerarquía que la ley de empleo, porque está basada en una norma de emergencia sanitaria. Señoras y señores, nosotros seguimos en emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año. Emergencia sanitaria, económica, social, cultural, todas las emergencias. O sea, seguimos en emergencia. Entonces, Celia, yo te diría que ahí principalmente hay que hacer un análisis de la jerarquía normativa, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde me ubico? Esto es una reglamentación de las normas de emergencia que se dictaron y que por lo tanto son transitorias, porque me pueden beneficiar o no. Es otra situación, me está perjudicando, me está exigiendo que me tome una licencia, me está exigiendo que me reincorpore. Hay todo un debate y hay 2 sentencias del Tribunal Europeo en esta materia respecto al reintegro con vacunación. Es muchísima la Hay 2 variante. sentencias del Tribunal Europeo que acá han dado el ok, sobre que es posible exigir, y hay otros tribunales que no quieren saber nada y dicen no le puedo exigir, y el tema es que yo no estoy hablando de la incorporación en la escuela del chico, estoy hablando de volver a trabajar en el ámbito. Entonces, fíjate que acá además te involucra esto, el trabajo que realizas, ¿lo podés seguir realizando a través del trabajo remoto? Sí. El hecho que la administración te obligue a que ese trabajo que estás haciéndolo en forma remota y que podés seguir haciéndolo sea presencial, ¿afecta tu derecho cuando la vacuna no es obligatoria todavía? Porque no es obligatoria para la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, no está dentro, además del cuadro de las vacunas obligatorias. Y yo creo que ahí podrías llegar a ir a la justicia si te obligan a ir presencial. Y si vos decís no voy presencial porque no tengo vacuna, no te podrían sancionar. Te tendrían que reasignar una tarea para que pudieras hacerla en forma virtual. ¿Es discutible? Totalmente. Totalmente. Yo soy pro vacuna además, pro vacuna. Totalmente. Porque en la vacuna no me protejo yo estoy protegiendo el resto. Inclusive, doctora, lo que se me plantea a mí es el igual remuneración a igual tarea, a iguales condiciones. O sea, tenemos por un lado X cantidad de agentes que cumplen sus tareas en forma presencial con todo lo que eso involucra de gastos, de combustible, de exposición de salud, por más que estemos vacunados, guardería, esto, bla, bla, bla. Y del otro lado, un ámbito de agentes que no se quieren vacunar, por lo que fuere, o que se han vacunado, pero que por algún tipo de comorbilidad pueden cumplir sus tareas en su casa. Entonces, ahí son 2 esferas y a igual remuneración. Fíjate, sí, igual remuneración. Yo te diría que la solución más razonable sería, porque una vez me lo consultaron, inclusive por el tema del trabajo, y dije, acá es justamente donde mejor se inserta los convenios colectivos y el acuerdo. Donde vos puedas acordar, para evitar el conflicto, que adicionar al que va presencial merece en función del que está en la casa frente a una situación que dice mi libertad es no vacunarme y no quiero ir, ¿no? Es decir, convenir las pautas y, a ver, un convenio es muy difícil en nuestro país que no tenga un tinte político, ese es el problema.
que la convencionalidad en materia laboral tiene un tinte político y generalmente, además, el último tiempo está limitado al tema salarial, y la convencionalidad no puede limitarse al tema salarial. Tiene que ir mucho más allá de las condiciones de trabajo. Coincido con vos, no es, y yo no creo que tengamos una solución inmediata, mirá lo que te digo, inmediata. La otra, y esto sí me lo han dicho, algunos organismos dijeron, no te querés vacunar, no importa, vení igual, y trabajan en los balcones, o en ámbitos abiertos. A mí si me preguntan como asesora, y yo prefiero asesorar a mi superior que le diga quédate en tu casa y te buscamos una tarea. Sí, no Porque te quepa es la vida, o sea, es una cuestión de vida o muerte. No te quepa la menor duda, pero para eso necesitas una muy buena planificación en materia de empleo. Determinar qué funciones, el horario, controlarlo, controlar que esté en la plataforma, que además tenés que tener un control por productividad. Porque esto es cierto también, tenés que tener un control por productividad. Ahí sí tenés que diseñar la tarea y entonces ahí los dejás todos contentos. Yo no sé si esto es más milagro, Celia, que asesoramiento. Sí, totalmente milagroso. Bueno, no sé quién más quiere preguntar. Muchas gracias acá por el chat. Hola, sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Pablo? Sequeiros, soy de Jujuy, de Vialidad Nacional. Sí. Bueno, un poco siguiendo lo que dice Celia, que sí tenemos ese problema en el ámbito de la nación. Digamos, se presentan casos de que hay gente que trabaja de manera remota, pero digamos, después vos lo encontrás en el centro tomando un café, o sea, digamos, y vos decís, uno que va de manera presencial y trabaja y está, y vos pasás y están tomando un café, bueno, marcan a la mañana, pero están a la tarde tomando un café o están pescando, qué sé yo. Entonces ahí es un poco el tema con respecto al derecho disciplinario. Uno quiere imponer alguna sanción o algo y bueno, no tenemos los elementos hoy en día. Bueno, debería ser porque justamente, ¿no? Vos tenés una falta disciplinaria que ahí es coincidencia, no hay prestación de servicio. Porque no está prestando el servicio. Entonces fíjate que podrías llegar a justamente a iniciar un procedimiento. La pandemia nos dejó muchos beneficios en algún aspecto en el teletrabajo, que tiene sus ventajas en algunos aspectos, pero también nos dejó muchísimos huecos, muchísimos. Por eso no se reglamentó en materia de empleo público y solo lo tenemos reglamentado en el empleo privado. Claro. Está bien. ¿Por qué se piensan? Si no hubiese sido, alguna vez me dijeron, ¿lo reglamentamos? No, le digo, pues si lo reglamentan va a ser peor. Le digo, no hagan nada. Le digo, no hagan nada, pero hagan cumplir lo que hay. O sea, primero cumplamos lo que hay, después vemos si hay que convencionar, si hay que acordar, si hay que hablar de productividad, de objetivos. Porque es cierto, Pablo, vos podés estar tomando un café a las 4 de la tarde, y tenías que estar en el teletrabajo, ¿no? Pero es cierto que quizás esa persona está esperando al chico que sale de la escuela a las 5 de la tarde y es quizás el que te trabaja a las 10 de la noche. Y a mí me pasó, de una persona que me dijo, mira, yo tengo una empleada en el sector público. Me dijo que tiene 3 chicos y que lo mejor que hace es trabajar de 7 de la noche a 10 de la noche y de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Me dice, yo no la puedo tener fuera de ese horario. Me dice, y trabaja el doble, porque si yo la hago trabajar en el horario común, claro, los chicos se le suben, uno le grita, el otro ir a buscar a la escuela. Entonces, también el teletrabajo obliga a un trabajo por productividad que no estamos acostumbrados. Sí, tal cual. Que no estamos acostumbrados. Ahora te hago una pregunta más. Sí. Con respecto al tema de el tiempo, del principio del tiempo razonable de los sumarios y el tema de la pandemia. Sí. O sea, hoy en día, por el motivo del traslado, en el caso de los que trabajaban en el Estado Nacional, yo tengo que hacer un sumario en Formosa y bueno, es todo un tema, por trasladarlo a Formosa, no pude en todo este tiempo, ya pasó 1 año y medio digamos, de que no hago el procedimiento o el procedimiento está lento. ¿Lo suspendiste? ¿Tomaste alguna medida? Porque eso es importante dejarlo en claro. A ver, escúchame, Pablo.
si Sí. la justicia federal no ha tramitado un montón de causas, no pretendas vos en el ámbito de investigación disciplinaria, ¿no?, tener una actividad que te fue imposible. Lo importante en este caso es siempre en el sumario manifestar cuál ha sido la imposibilidad. Dejar constancia, suspensión de plazos. Perfecto. Eso es muy importante, ¿eh? Porque en definitiva, si alguien llega a cuestionar tu función como investigador sumariante, vos tenés ahí la forma de demostrar que no lo dilataste a propósito para beneficiar al investigado, ¿me entendés? Sino que fue motivado en una situación objetiva de emergencia, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, yo igualmente me encuentro a disposición para lo que necesiten, si nos volvemos a encontrar, no hay ningún tipo de problema, preguntas que tengan, se las envían a quien tengan que enviárselas a los responsables acá del foro, y bueno, lo seguimos hablando, María Celina, me parece que quizás es lo mejor. Muchos por ahí van a escucharlo después, así que en función de eso, ¿no? Cómo no, le vamos a hacer llegar las consultas, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Bueno, los Muchas dejo. gracias. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima. Hola, ¿me escuchan? Sí, Celia. Te había sido. Perdón, Sí. me pido disculpas. No. Bueno, no hay alguien más que se tiene que ir. Bien. Oh, perdí conexión. Oh, te Hola. escuchamos, yo la escucho. Sí, te escuchamos, Celia. Te escuchamos. Hola. Que no... Te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Bueno. Sí, bueno, no sé si alguien más tiene. Hola. Hola. Yo soy María Finetti, Hola, María. de acá de Salta. ¿Qué tal? Hola, Celia. Gracias por la invitación. Bueno, por ahí no es una pregunta a la doctora, felicitarla porque es excelente. Muchos Gracias, tips María. nos ha dado los que por ahí no estamos como sumariantes, pero sí con los regímenes disciplinarios. Así que, excelente. Pero yo me enteré de esta disertación, muy tangencial que hizo Celia en un grupo. Quería ver si seguía con estas charlas con usted y si iban a ver más de estos encuentros. Me encuentro a disposición de Celia, de María Celina, organicen y listo, lo vemos. ¿Listo? Bien. En realidad, bien? yo en realidad sí invité a algunos colegas de Vialidad Nacional, es en el ámbito del Instituto de Derecho Administrativo, el Foro Abogado de San Juan, que tuvo la gentileza, el resto del instituto, de permitir que se unieran los colegas, pero sí, está abierto. Yo, al contrario, la nueva gestión del instituto suma, y todo lo que suma es lo mejor. Lo que sí me queda pendiente, doctor Ibanega, en sacarte el jugo en el tema de sentencias con perspectiva de género. Dale, lo podemos organizar algo, sí, hay bastante sobre eso. Porque me parece sumamente interesante, y bueno, además está decir que te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado estos tiempos. Esperamos poder contar con vos. Te voy a seguir molestando. La doctora Ibanega tiene muchísima experiencia, conocimiento. Ha estado siempre vinculada a organismos asesores y de primerísima, y puede dar mucho más, pero por una cuestión de respeto hacia ella y de respeto a los tiempos profesionales, no lo podemos extender más.
Así que te vamos a Listo, estar nos molestando. encontramos en otra oportunidad, que me parece que además es también un poco más ágil. Si lo extendemos mucho, se cansa y esto, Sí, esto exactamente. afecta. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Chau, Gracias. chau. Muchas gracias a colegas. ustedes. Gracias, colegas. doctora. Chao, Adiós. gracias luego. a todas Hasta y a luego. todos. Chao, adiós.